Estamos analizando, hemos conocido sobre todo dos oraciones del credo, ¿no? El símbolo de los apóstoles o el credo de los apóstoles, ¿se acuerdan? ¿No? Y el otro, ¿cómo se llama? El credo. ¿Y por qué se llama niceno-constantinopolitano? Porque fue redactado en dos concilios, ¿no? El primero en 325 en la ciudad griega de Nicea. Y terminó, la parte fundamental del credo se terminó en 381 en la ciudad también griega de Constantinopla, que era la capital del imperio en la época, ¿no? En el cuarto siglo. Entonces, en nuestro credo latino, el credo apostólico, simplemente la sentencia dice, creo en el Espíritu Santo, punto. ¿Ok? Si vamos al credo niceno-constantinopolitano, que es un poquito más grande, vamos a encontrar más atributos al Espíritu Santo. Vamos a leer, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ya, acá tenemos ya bastante indicaciones interesantes. ¿Quién es el que iluminó a los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios en el Antiguo Testamento, no perdamos de vista que cuando hablamos de Dios, ¿no? Yo les he hablado de eso, creo, en la primera charla. Cuando hablamos de Dios, podemos entender Dios de dos maneras, ¿no? O como sinónimo directo del Padre, Dios es igual a la persona del Padre, o Dios como la unidad, como toda la Trinidad, ¿ya? Entonces, claro, en el Antiguo Testamento era más fácil pensar en Dios como una única persona, porque el Antiguo Testamento no había conocido la revelación del Hijo, ¿no es cierto? Entonces, después de la revelación del Hijo y después del envío del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo a nosotros en la fiesta de Pentecostés, nos hemos dado cuenta de que quien iluminaba a los profetas, quien les hablaba a los profetas del Antiguo Testamento era el Dios Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Una cosa importantísima, sobre todo en nuestros tiempos de tanta confusión, de tanto esoterismo, de tanto espiritismo, de tanta confusión con energías, con no sé con qué, con fuerzas sobrenaturales y tantas tonterías por ahí. El Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, una especie de vibra. ¿Ya? El Espíritu Santo no es nada de esas cosas. El Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? El Espíritu Santo es persona. Y como tal, tiene un rostro, vamos a decir así, entre comillas. Tiene una identidad. Es una persona. No es una energía. No es una fuerza, no es algo abstracto, ¿ok? El Espíritu Santo es una persona. En el caso clásico llamamos la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿ok? Esta persona del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dice el credo. Es decir, todo lo que el Padre da al Hijo, el Hijo lo recibe con brazos abiertos y con el corazón ensanchado. Todo lo que el Hijo recibe del Padre se lo devuelve en la misma caridad, en el mismo amor al Padre. Y el resultado, vamos a decir así, del amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu del amor, la persona amor. ¿Ok? La persona amor, no el sentimiento amor, no la energía amor, no la fuerza amor, persona. Por eso es importante, y yo he frisado siempre en nuestros primeros encuentros, la importancia del término persona, porque si no, no entendemos esas cosas, ¿ya? ¿Qué cosa es persona? ¿Cuál es la definición básica que hemos dado de persona? ¿Alguien se acuerda?
Cuando yo digo teológicamente, ¿no? Persona, ¿qué cosa es? ¿O quién es una persona? Un ser. Sí, pero la serpiente, el papagayo también es un ser. Un ser humano no es, porque estamos hablando es una persona divina, pero digamos, el concepto persona, ¿qué significa? Miren sus apuntes, a ver si encuentran algo. Yo les di una fotocopia con eso. Persona, ¿qué significa? Cuando yo les llamo, ustedes son personas, ¿y eso qué significa? Que son iguales al papagayo, al elefante, a... Ahí está, pues, ahí está la hoja, pues, persona, ¿qué es? Persona, ahí dice varias cosas en tu hojita, Celia, a ver. Cuando pensamos en persona, estamos hablando siempre de un yo comunional, o sea, un yo que vive en comunión. ¿Por qué es importante esa definición? En griego la hemos llamado, Celia, por favor, ahí en griego hay una palabra rara ahí. ¿Cuál es la hipóstasis? ¿No? Sinónimo de esa cuestión acá, yo comunional, es hipóstasis. ¿Ya? Pero eso solo para los más afanosos. Lo importante es entender esto acá. Cuando yo digo persona, estoy pensando en un yo comunional. ¿Ya? Por lo tanto, mi perrito no es un yo comunional, no tiene una identidad personal. ¿Ya? Cuando pienso en mi pajarito o en la plantita, que son seres vivos, pero no son seres personales, porque no tienen una identidad comunional, no son un yo. ¿Ya? Entonces, para recordar eso, cuando yo hablo acá, cuando yo hablo yo, estoy hablando características como unicidad, irrepetibilidad, singularidad, identidad. ¿Ok? Es decir, yo soy único. Cada uno como persona es irrepetible. No va a haber otro Felipe Pellegrinelli Duarte en la faz de la tierra. Soy único ante Dios, único. Hay una singularidad, hay una identidad, pero ojo, hay una individualidad, pero no una individualidad cerrada en sí misma, sino que una individualidad abierta a la comunión. Entonces, junto con todas estas características acá, están la parte comunional, apertura, amor, relación, comunión. ¿Ok? Entonces, cuando yo pienso en una persona, tengo que tener en la cabeza todos esos elementos acá. Fíjense que yo no he hablado de inteligencia, voluntad, esas cosas, porque pertenecen a la naturaleza, no a la persona. Estas características acá se aplican a cualquier tipo de persona, sea divina, sea angélica, sea humana. Pero la naturaleza divina es distinta de la naturaleza angélica, que es distinta de la naturaleza humana. ¿Eso está claro o les confundí? Persona
Es un yo comunional, es una hipóstasis en griego, ¿ok? Un yo comunional. Como yo tengo estas características y muchas otras más que remarcan qué cosa, el aspecto individual, el aspecto mío único. Pero ese aspecto individual mío único no está encerrado. Yo no soy una burbuja, yo no soy una especie de ser aislado. Estoy siempre bajo la comunión. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les hice la cuestioncita esa de los vectores? Yo con Dios, yo con la naturaleza, yo con los demás, yo conmigo mismo, ¿se acuerdan? Antes que yo me relacione con Dios, antes que yo me relacione conmigo mismo, ya hubo una relación primordial. ¿Cuál fue? La que Dios instaura conmigo. Yo en la concepción, a la primera semana que estoy en el vientre de mi madre, yo soy consciente de qué. Dime ustedes, un bebito de un mes en el vientre de su madre es consciente de qué. No tiene ni cerebro todavía, pero ya está en comunión con Dios que lo creó, con su madre que lo tiene, con el entorno de la naturaleza que está, ¿se dan cuenta? Por eso no existe una persona aislada, no existe. Cuando hablamos de un ser personal, hablamos siempre de un ser en relación, una realidad única. Felipe Pellegrinelli Duarte, soy único, no va a haber otro, pero yo no soy una isla, yo estoy siempre en comunión. Cuando yo soy consciente y quiero vivir esta comunión aumenta. Cuando yo no quiero vivir la comunión, no dejo de estar en comunión, pero la comunión disminuye. Ahí depende de mi libertad. Soy más semejante a la Santísima Trinidad en la medida en que más viva qué cosa. Lo que la Santísima Trinidad es amor. Soy menos semejante a la Santísima Trinidad cuanto más me alejo de qué cosa, del amor. ¿Está bien? Entonces, eso acá es aplicable al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre tiene una particularidad suya. ¿Cuál es la particularidad del Padre? Normalmente en teología se dice que el Padre es el Padre creador. El Hijo tiene una particularidad suya que es redentor o salvador o reconciliador o como queramos. Y el Espíritu Santo también tiene vivificador o santificador. ¿Ok? Vivificador. Estos elementos acá nos ayudan a percibir algunos trazos únicos de las personas divinas. Pero cuando hablamos que el Padre es creador, no es que el Padre ha creado todo solito. ¿Por qué? Porque el Padre está en total y plena comunión con ¿quién? Entonces todo lo que el Padre hace participa también el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en la obra creadora las manos del Padre eran el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando el Hijo se encarna, ¿quién se encarna? El Hijo. No se hace hombre el Padre y no se hace hombre el Espíritu Santo. ¿Quién se hace hombre? ¿Quién es? El Hijo. Eso es una particularidad de la persona del Hijo. Pero toda la historia de la redención, de la reconciliación de la humanidad, no es que solo el Hijo ha trabajado solito. El Padre estaba por detrás, el Espíritu Santo estaba por detrás. Cuando recibimos en nuestro bautismo al vivificador, para vivificarnos, para santificarnos, para purificarnos del pecado, no es que el Padre no está haciendo nada y el Hijo no está haciendo nada, al contrario, están todos unidos participando. El Espíritu Santo me hace ser igualito a Jesús y Jesús me enseña a ser hijo del Padre. Entonces, a pesar de las particularidades que les estoy diciendo, nunca están solos. Siempre trabajando juntos en comunión, porque en Dios hay una única naturaleza. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo piensan, tienen una inteligencia común.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una voluntad común. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de las diferencias personales de ellos, operan juntos, trabajan juntos. Y esa es parte del misterio, que en esta unidad tan perfecta de operación distingamos lo único de cada uno. ¿Ya? Unicidad junto con comunión. Comunión junto con unicidad. Con nosotros pasa lo mismo. Los seres humanos también tenemos las mismas características. Pero para hoy me interesa que ustedes entiendan, el Espíritu Santo no es una energía abstracta, una fuerza. No. Es una persona. ¿Ok? Es una persona. La persona del Hijo nos quedó más fácil conocer porque Él se hizo hombre, pues. Entonces tuvo un cuerpo, tuvo un rostro humano. Es más fácil nos acercarnos al Hijo. ¿Ok? Acercarnos al Padre, digamos que por lo menos en la iconografía, en las pinturas, ¿no? ¿Cómo se representa normalmente el Padre? Una persona mayor, ¿no? Que tiene más o menos la cara del Hijo, pero mayor, ¿no? El problema es el Espíritu Santo, que es la persona más invisible o más caleta, vamos a decir así, de los tres. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es, digamos, una persona, pero no asumió una forma material, ¿ok? Durante la historia de la salvación. ¿Cuáles son los símbolos comunes que la teología y la Biblia nos han dado del Espíritu Santo? Conocemos, por ejemplo, la palomita. A ustedes les gusta la palomita, ¿no? La palomita. La palomita. Entonces, símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el primero es viento, aire. Ya de aquí viene la palabra en griego viento, significa pneuma. Y ahí viene la palabra que yo creo que ya les dije, pneumático para las llantas. O pulmón, ¿no? O pneumonía, ¿ok? Que es un problema del aire, de la respiración, del viento. Vamos a bailar ahí. Ya, entonces, un primer símbolo, acá estamos en símbolos, ¿ah? No es que el Espíritu Santo es viento, no como el viento que viene acá y abrimos la ventana y viene el viento. Estamos hablando de símbolos, estamos hablando de metáforas para tratar de acercarnos al misterio de esta persona, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, viento, aire, ¿no? Por ejemplo, en la creación se dice que un espíritu aletaba sobre las aguas, un aire, un viento, no pairaba sobre las aguas en el Génesis, figura del Espíritu Santo, ¿no? Otro símbolo importante del Espíritu Santo, la nube. ¿Ok? La nube. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, ¿no? El tabernáculo, ¿no? Las tablas de la ley, el templo se cubría con la nube. Y cuando la nube bajaba, Israel acampaba y no se movía. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había bajado. Solo se movían, solo caminaban cuando la nube salía y ahí peregrinaban. Ya, entonces la nube era para el Antiguo Testamento era manifestación de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento sabemos que esta gloria de Dios era una presencia particular del Espíritu Santo, la nube. ¿En qué otro lugar aparece la nube en el Nuevo Testamento? ¿En qué otro momento aparece la nube en el Nuevo Testamento? En el bautismo no. Transfiguración, ¿no? Dice que Pedro, Santiago y Juan en un determinado momento que estaban con miedo, una nube los acercó y se murieron de miedo, ya, porque tuvieron un contacto directo con la gloria de Dios. Esta nube
esta nube es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que de alguna manera misteriosa los abrazó. Ellos no sabían en aquel momento que era la persona del Espíritu Santo, pero sí, porque eran judíos, se recordaron de la experiencia del pueblo de Israel, que la gloria de Dios bajaba cuando la nube venía. Entonces, como mínimo, Pedro, Santiago y Juan tuvieron una experiencia religiosa de experimentar la gloria de Dios. Más tarde supieron que se trataba de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Otro momento importante que nos habla de nube o de sombra también. ¿En qué momento el Espíritu Santo baja sobre una persona importante en la historia de la salvación y la abraza como una sombra, la envuelve? Anunciación, encarnación. Anunciación, encarnación. Ahí está el Espíritu Santo, digamos, en el símbolo también de una nube, de una especie de sombra que abraza a la Virgen, ¿no? Y la hace concebir al Hijo de Dios. Otro símbolo importante para nuestro bautismo, ¿cuál es? Agua. Fundamental símbolo del bautismo, ¿no? Es el vehículo, el agua es el vehículo del bautismo, ¿no? La materia del sacramento del bautismo. El agua, ¿qué representa? ¿Qué nos habla? Si el viento nos habla de la ligereza, vamos, desde la invisibilidad del Espíritu Santo, la nube nos habla del misterio del Espíritu Santo, de la profundidad del Espíritu Santo. El agua, ¿qué nos habla del Espíritu Santo? Su pureza, la limpieza, la transparencia de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Otro símbolo importante, fuego. ¿Cuándo aparece el fuego en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el Antiguo, la zarza ardiente es un fuego que arde pero no consume. Arde pero no consume. Es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Nos hace arder de amor, pero no nos destruye, no nos consume. Zarza ardiente. ¿Qué otro símbolo importante del fuego en el Antiguo Testamento? Les expliqué. Sí, cuando estaban, fueron puestos en el horno y danzaban felices de la vida, ¿no? Junto con un ser angelical, dice el texto, ¿no? Del Antiguo Testamento. Este fuego representa el Espíritu Santo también. Otro importante símbolo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el mar, los guiaba una columna de fuego. Les expliqué el símbolo del cirio pascual, quien escuchó la charla de la Pascua. ¿Se acuerda del cirio pascual? Es un cirio que emite una luz, un fuego, ¿ok? Símbolo del Espíritu Santo que guía al pueblo en el desierto, ¿ok? Entonces el fuego tiene como imagen, fuego es ardor, un ardor que no destruye, es un ardor que no consume, pero arde, calienta, figura del amor, figura de los mártires. Por eso vemos el corazón de Jesús y de María con el fuego para afuera. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene el fuego acá para afuera, es el ardor del Espíritu Santo. ¿Ok? Representa la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los santos y de las santas. El fuego también tiene la capacidad de purificar también, ¿no? El fuego quema el pecado, pero preserva el pecador. No consume el pecador, no destruye el pecador, pero destruye el pecado, quema el pecado. ¿Está claro? Otro símbolo clásico, ustedes ya han dicho, ¿no? La palomita. La palomita. ¿Por qué la paloma? Bueno, la paloma ya había aparecido en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento? En el Antiguo Testamento, en Noé, ¿no? En el diluvio, Dios recrea todas las cosas porque la tierra estaba completamente corrupta
El diluvio, el agua, es símbolo de purificación, es símbolo del bautismo. Y cuando termina los 40 días y 40 noches de lluvia, no sin parar, Noé abre la ventana del arca y una paloma sale. Símbolo de qué cosa? De que el Espíritu Santo, ¿ok?, es el Espíritu que renueva todas las cosas. Renueva, recrea. La palomita fue y se posó en un arbusto, ¿no? Y trajo a Noé una hojita de ese arbusto y Noé entendió que las aguas habían bajado, ¿no? La paloma aparece en el Nuevo Testamento, ¿dónde y cuándo? En el bautismo de Jesús, ¿no? Pero ojo, en el bautismo de Jesús dice, y es importante esto, dice que el bautista vio bajar el Espíritu Santo como paloma, no que bajó una paloma. No es que el Espíritu Santo se materializó de paloma, atención, como una paloma, es decir, él vio una especie de algo que él no conocía, que bajaba del cielo suavemente y le dio la impresión de ser como una paloma, pero no es que el Espíritu Santo es una paloma, por favor. ¿Ya? El Espíritu Santo es una persona completamente espiritual, divina, no es una paloma. El único que asumió una materialidad ha sido el Hijo, que tomó condición de carne humana, ¿ok? El Espíritu Santo no se encarnó en una paloma. ¿Está bien? ¿Eso está claro? El texto dice como paloma, es decir, es una figura, es una metáfora, ¿ok? ¿Por qué? Porque la figura de la paloma sí representa la paloma normalmente blanca, ¿no? O sea, que tenemos la idea, ¿no? En el Vaticano hay ese bonito vitral del Espíritu Santo que yo les he pasado en el email, ¿no? Es el vitral de la cátedra de San Pedro, que está al final de la Basílica de San Pedro, que representa el Espíritu Santo. Pero no es que, repito, no es que el Espíritu Santo es una paloma, o se ha materializado en una paloma, es como una paloma, es decir, vuela alto, el Espíritu Santo tiene una amplitud de visión, es sencillo como una paloma, ¿no? Es manso como una paloma, ¿no? Esas son las características, digamos, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho nuestro mundo moderno, no? Nuestro mundo moderno ha robado este símbolo, ¿no? Y ha hecho de este símbolo, ¿no? Este símbolo de la paz. Qué bonito, qué lindo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿ya? Es algo como decir que Navidad es Papá Noel, ¿ok? Decir que la paz es la paloma blanca. Eso no es bíblico, ¿ok? No hay ningún problema, no salgan ahí y dicen, no, vamos a poner la paz. No, tampoco se pongan fundamentalistas. ¿Ya? Deja la gente, pero qué lindo, la palomita, el símbolo de la paz, todo lo que quiera. También el Espíritu Santo, de alguna manera, engendra qué cosa en nuestro corazón, es paz. ¿Ok? Pero el símbolo original, repito, no es que es la paz con la banderita de todos los colores, como hacen los gays ahorita, ¿no? Este tipo de cosas. No tiene nada que ver, ya, con nuestra tradición católica. ¿Ya? El motivo de la paloma es por el diluvio, la recreación de todas las cosas en el Espíritu, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento, la recreación de todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso el bautismo, porque el bautismo es la recreación de cada uno de nosotros. Somos nuevas criaturas por el bautismo. ¿Preguntas? Sí. La paloma representa la altura, la visión amplia de Dios, como una ave que vuela y que ve las cosas desde lo alto. Representa también la sencillez. Una paloma no es una águila, no es una ave de rapina, ¿no? Es una ave sencilla, aparentemente frágil, débil. Esos son símbolos también de la acción del Espíritu Santo, que no atropella tu corazón, sino que con sencillez y docilidad
con ternura, como una palomita, viene a tu encuentro. ¿Ya? Esas son las características ahí. Hay otra también importante característica que es voz. La voz. Hemos escuchado acá en el credo niceno constantinopolitano que el Espíritu Santo hablaba por medio de los profetas. Entonces, la voz material, física, la boca era de Isaías, de Jeremías, de Daniel, ¿no? De Ezequiel, pero la palabra era de ¿quién? Era del Espíritu. ¿Ya? Era el Espíritu que ponía las palabras y ellos prestaban su voz. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento con una personita llamada Juan el Bautista. Una voz grita en el desierto, preparad el camino. ¿No? Entonces Juan el Bautista era la voz, pero la palabra ¿quién era? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo iluminaba y preparaba la voz del profeta, ¿ok? Para preparar el camino del Salvador, ¿no? Entonces también la voz nos habla de la palabra. Y la voz también nos ayuda a entender la unidad del contenido y de la palabra. Porque el Hijo es la palabra. Y la palabra se hizo carne por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el contenido, es la verdad. Pero el Hijo es el portavoz del Espíritu Santo. Dime, Cecilia. Sí. Vamos a llegar ahí, sí, vamos a llegar ahí. Entonces, esos son más o menos los símbolos más importantes y más tradicionales del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo, ya les dije, no es una energía, no es una fuerza, no es una entidad abstracta, es una persona divina, tercera persona de esa divinidad. Eso está claro, ¿correcto? Pero la persona del Espíritu Santo, cuando entra en contacto con nosotros, produce efectos. ¿Ok? Son los dones. Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Una multitud de dones. Una multitud, o sea, no daría para escribir acá en la pizarra la cantidad de gracia y la cantidad de dones que el Espíritu Santo nos regala junto con el Padre y el Espíritu Santo. Pero la tradición de la Iglesia normalmente habla de 7 dones. ¿Ok? ¿De dónde viene esta cuestión de los 7 dones? Vayan por favor en sus Biblias a Isaías capítulo 11. Isaías, por si acaso, Isaías es el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Isaías. ¿Encontraron? Sí. Versículo 1. ¿No? Entonces, Isaías 11, versículo 1, dice acá, ¿no? El profeta, iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Diciendo lo siguiente: dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. A ver, voy a repetir ese versículo. ¿Por qué? Porque eso va a suceder cuando que el Espíritu reposará reposará sobre él, el Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Dios. ¿Cuándo se dio eso en la historia? En el bautismo de Jesús. ¿No? Jesús sale del agua
y como una paloma viene y se reposa en Jesús. Entonces Juan el Bautista, porque conocía las Escrituras, ha hecho el link. El Espíritu del Señor reposó sobre aquel que debía venir. Ahí Juan Bautista entendió el símbolo, entendió la profecía de Isaías. ¿Ok? Sigamos. Espíritu de sabiduría e inteligencia o entendimiento. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Versículo 2. Isaías 11, versículo 2. A ver, cuenten por favor cuántos dones ustedes han encontrado ahí. Siete dones han encontrado ahí. ¿Cuántos dones hay ahí? Versículo 2, solamente el versículo 2. Estamos, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Vamos a apuntar. Dice espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y... ¿Son cuántos? ¿Cuál es el don que falta? Acá en el texto del Antiguo Testamento son 6 dones. Punto. En el Antiguo Testamento son 6 dones. ¿Por qué? Porque estamos en el Antiguo Testamento. El número 6 representa la falta algo. Falta algo. Ya el número 6, por eso las 6 tinajas en las bodas de Caná. Falta algo. El 6 no es el 7. El 7 es la perfección. El 7 es la cantidad perfecta. Falta un don. ¿Cuál es el don que falta? Era el Nuevo Testamento que nos iba a regalar. El misterio de la piedad. ¿Ok? Como llamaban los padres de la iglesia. El misterio más grande, el don más grande que Dios nos ha dado. No ha sido la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, el temor. El don más grande que Dios nos ha dado, Dios Padre nos ha dado, ha sido ¿quién? Ese es el mayor don que hemos recibido, el mismo Dios con nosotros. La sabiduría, la inteligencia, el consejo son dones, energías, fuerzas. Pero el Hijo no es una energía, una fuerza, es una persona. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, los teólogos del medioevo, reflexionando sobre esta maravilla de los dones del Espíritu Santo, han puesto el 7º don, que representa el amor concretísimo que Dios nos ha tenido al enviarnos el Hijo muy amado. Entonces, el don de la piedad o del amor. ¿Ok? Y acá está el 7º y completamos. Toda la revelación está completada ahora en el Nuevo Testamento, con la presencia del Hijo. El Hijo es la piedad, el Hijo es el amor misericordioso, el Hijo es el amor del Padre. ¿Ok? Todos estos dones acá me ayudan espiritualmente, pero dice San Pablo, si no tengo amor, no sirve de nada, pues. Que tú entiendas todas las cosas, seas súper sabia, que tú pues seas súper fuerte, pero si no tienes amor, no sirve, pues. ¿Está claro o no? Entonces, acá estamos hablando de los 7 dones más clásicos del Espíritu Santo. ¿Cuándo los recibimos estos dones? En el día de nuestro bautismo, ¿no? En el día del bautismo, el Espíritu Santo toma posesión de nuestra alma junto con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad empieza a morar en mi alma. Efecto, consecuencia de esta morada son los varios dones que empiezo a recibir.
¿Ya? De estos dones están los clásicos 7 dones del Espíritu Santo, que durante la confirmación, que es otro sacramento, se refuerzan. Hay una nueva fortaleza, rejuvenecimiento, digamos, de estos dones en el momento de mi confirmación. El don de la sabiduría es el don que me hace pensar en los designios divinos, en las cosas altas, en el plan de Dios. Mirar la realidad con ojos sabios que viene de Dios, de la manera como Dios los mira, no como yo lo miro. El don de la inteligencia o del entendimiento, también se puede llamar entendimiento, este don, es la capacidad de entender las verdades, revelar las verdades de fe. Es un don que me ayuda a comprender el credo, por ejemplo, ¿no? Los dogmas, las verdades de fe. El don del consejo es la capacidad de escuchar y discernir y acompañar a las otras personas. Es un don indispensable, por ejemplo, para quien tiene la vocación de ser director o director espiritual. Dar consejo, ¿no? Consejos que vienen de Dios, no que vienen de mi cabeza o que vienen de mi sentimiento, que vienen de Dios. El don de la fortaleza, aguantar los momentos duros, paciencia, ¿no? Tenacidad, perseverancia, sobre todo para cargar mi cruz. Es un don. El don de la ciencia es la capacidad de entender las cosas materiales. Como todas las cosas materiales vienen de Dios, ¿no? Es el don, pues, de percibir el orden, la belleza del universo, ¿no? Que todo eso, el orden, la belleza, la bondad de las cosas vienen de Dios. No existe matemática, no existiría, digamos, la química, la física, si el mundo no fuese un mundo bello y ordenado por Dios. ¿Okay? El don de la ciencia me permite entender entonces que no estamos creados o no hemos sido puestos en un mundo caótico, sino en un mundo ordenado por Dios. ¿Ya? Ese es el don de la ciencia. El don del temor, que yo tenga miedo de Dios. Dios es mi papá, no puedo tener miedo de mi papá, al contrario, mucho amor, mucho cariño, mucha libertad. El temor de Dios es el don que me hace justamente temer perder este amor. Me apavora la posibilidad que yo, por estúpido y pecador, me aleje de Dios. Ese es el temor de Dios. ¿Ok? La piedad, está claro, la caridad, la capacidad de amar, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, el amor humano, el amor que viene del orden de la creación, existe. Yo puedo amar a una persona sin Dios. Mucha gente ama a los demás, hacen voluntariado, son generosos sin Dios. ¿Ok? Existe el amor puramente humano del orden de la creación, pero el amor del orden de la gracia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en primer lugar me dejo amar por Dios, que es algo que el ateo no conoce. El ateo, el agnóstico, o que no tiene, digamos, el Espíritu Santo en su corazón, no sabe, no experimenta qué cosa es ser amado por Dios, ser querido por Dios. Y eso es una falta de un don. Y nosotros cristianos tenemos este don. Yo me siento amado por Dios. Yo me siento abrazado por el Padre, reconciliado por Jesucristo, vivificado por el Espíritu Santo. El don de la piedad, por lo tanto, es percibir en mi vida que yo he sido amado primero, y porque yo he sido amado primero, puedo a su vez amar a los demás con este amor que yo he recibido, no con el amor humano así nomás. Con el amor divino que ha llegado en mi corazón, con este amor tan grande de Dios, es que yo puedo abrir y ensanchar mi corazón y amar a los demás con el mismo amor de Dios. ¿Está claro? La piedad acá entonces no es un puro amor humano, que todo lo tenemos por default. Es el amor que viene de Dios, que se derrama en mi corazón por el Espíritu Santo y que me hace difundirlo, que me hace derramar a su vez a los demás. ¿Preguntas? El Espíritu Santo además
de los dones tradicionales, además de realizar en nosotros la vivificación, es decir, en el bautismo nos santificamos, es decir, nos volvemos hijos del Padre, nos incorporamos a la iglesia, nos incorporamos a Jesucristo, empezamos a ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Esos todos son dones también. En el bautismo soy purificado de la culpa de pecado original. ¿Ok? Estoy en estado de gracia en mi bautismo, es decir, en un estado de paz, de justicia y santidad. ¿Qué pasa cuando peco? Eso pues se vuelve un caos interior. Entonces necesito del sacramento de la confesión para recuperar el estado de justicia y santidad original. Cada vez que yo salgo del confesionario, cuando he hecho bien mi tarea, estoy realmente arrepentido y tengo propósito de enmienda, el Espíritu Santo una vez más me deja en estado de gracia. Ese es otro don. Me deja en estado de gracia, me deja con paz, con alegría y amor, que son otros dones que son mencionados en el Nuevo Testamento. Paz, alegría, amor. Esos tres acá son dones pascuales. Por eso, por ejemplo, durante el periodo pascual, cuando Jesús se aparece a los suyos, los textos de la resurrección, los textos pascuales van a hablar siempre de estos tres grandes dones, ¿no? Alégrate, María. La paz esté con ustedes. ¿Ok? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos míos. Es el amor, el apostolado, el ardor, y etcétera, etcétera, tal. Entonces, esos dones son dones pascuales. ¿Ya? Son dones pascuales. ¿Qué otro grande don el Espíritu Santo nos da, por ejemplo? Es la persona encargada de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el sacerdote, antes de hablar las palabras de la institución, las palabras de la última cena, ¿qué cosa hace? Por eso estoy con el misal acá, para que ustedes se den cuenta. Cada vez que el sacerdote reza eso, está pidiendo no una energía, no una vibra, está pidiendo la presencia de una persona concreta. ¿Ok? Entonces, cuando el sacerdote dice lo siguiente: vamos acá a la plegaria eucarística 2, que es la más cortita, que probablemente ustedes más conocen, ¿no? Dice: santo eres en verdad. El sacerdote abre las manos, se pone así para decir: lo que estoy diciendo es limpio, es verdad, estoy con la mano abierta. Lo que estoy diciendo es limpio, es franco, es transparente. Yo creo en lo que estoy diciendo. ¿Ya? El sacerdote pone las manos así y empieza: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, ¿no? El sacerdote, por eso te pedimos, Padre Santo, porque el sacerdote está siempre hablando al Padre. En toda la liturgia estamos hablando al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, pero siempre la persona con que el sacerdote está hablando es la persona del Padre. Entonces, santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Yo creo en eso, mis manos están abiertas, yo creo en eso, es limpio, es transparente lo que estoy diciendo. ¿Okay? No estoy escondiendo nada. Santo eres en verdad, no, estoy con las manos abiertas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos. A el sacerdote junta la mano, porque es una petición humilde. Voy a rezar, es una petición. Ahora voy a hacer una súplica. Estaba diciéndole a ustedes lo que Dios es santo, es todopoderoso, es enorme, es bello. Ahora voy a hacer una súplica. Junto mis manos. Por eso, Padre, te pedimos que santifique estos dones. ¿Cuáles son los dones que acabaron de llegar al altar? El pan y el vino son los dones que nosotros hemos traído al altar, ¿no es cierto? Entonces te pedimos, Padre, que santifiques estos dones. El sacerdote hace este gesto con la efusión de tu Espíritu. Ese gesto acá,
con la efusión del Espíritu Santo, este gesto se llama epíclesis. Se llama epíclesis. Epíclesis. Es una palabrita griega que significa klesis, significa llamado, invocación. Epi es un prefijo que significa algo superior, mayor. Entonces, epíclesis es una súplica, es un llamado superior, es un llamado importante, es una invocación importante. Eso es una epíclesis. ¿Ok? Entonces, el sacerdote hace ese gesto para mostrar que yo estoy invocando, estoy epicletando, vamos a decir así, estoy invocando la presencia del Espíritu Santo para que, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. A partir de este momento ya está el Espíritu Santo obrando el milagro. ¿Ok? Porque yo como sacerdote legítimamente ordenado he invocado al Padre, he pedido que el Espíritu Santo descienda. Por eso el símbolo de una especie de tecita que hago con las manos, para con el gesto mostrar que el Espíritu Santo está bajando, descendiendo, para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo, por ejemplo. Vivifica el pan, vivifica el vino y lo transforma en el cuerpo y la sangre del Hijo. ¿Está claro? ¿Entendieron el símbolo? Por eso es importante el símbolo ahí en la liturgia, no los gestos que hace el sacerdote también. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empieza el milagro eucarístico? Empieza en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote invoca, pide, suplica a la persona del Espíritu Santo que transforme el pan y el vino en la persona del Hijo. ¿Está claro? Si no fuera el Espíritu Santo, yo tendría en el altar pan y vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero como viene el Espíritu Santo, no tengo un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, yo tengo el mismo Cristo, porque es el Espíritu Santo que opera este milagre. ¿Está claro? Ese es otro grande don que nos da el Espíritu Santo, enorme don. Es el mayor don probablemente en nuestra peregrinación terrestre, poder tener Jesús en nuestra alma, ¿no? ¿Qué otro grande don realiza el Espíritu Santo a lo largo de la vida? Bueno, a través de esos dones, ¿no? De esos dones, a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Está presente en todos los sacramentos el Espíritu Santo. En todos los sacramentos está presente el Espíritu Santo. ¿Ok? No solo en la Eucaristía, en el bautismo, en la unción, en el matrimonio. Todos están presentes. El Espíritu Santo está presente para vivificarnos, santificarnos. ¿Ok? En el caso de la Eucaristía, la substancia, la materia del pan y del cuerpo se transforma en la materia del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación en la teología. La transformación de la substancia. Además de estos dones acá que son para la santificación personal del cristiano, existen dones que son para la edificación de la iglesia, no necesariamente para la santificación del sujeto. Acá tenemos entonces todo el tema de los carismas. ¿Cuál es la diferencia entre un don del Espíritu y un carisma del Espíritu? Provienen del mismo Espíritu, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Un don, normalmente esta palabrita es usada para la santificación del sujeto, para mí. El carisma es para la edificación de la iglesia, es un servicio, es un don, es una herramienta que Dios me da para ayudar al otro. ¿Ok? Y ayudando el otro me santifico, pero no es en primera instancia para mí, es para los demás. Eso es un carisma.
Voy a dar algunos ejemplos. Primera de Corintios 14, después ustedes van a leer en su casa. Apunten ahí. Primera de Corintios 14. San Pablo habla de los carismas. Primera de Corintios 14, ¿no? Tarea de casa. ¿Cuáles fueron o cuáles eran los carismas más conocidos en la iglesia antigua? El don de lengua, hablar lenguas extranjeras o hablar la lengua de los ángeles, es un carisma. El don de interpretación de estas lenguas. Alguien está sonando ahí. El don de lenguas, el don de la interpretación de las lenguas, ¿ok? Porque San Pablo va a decir en el primera de Corintios 14, bacán que uno en la asamblea se levante y empiece a hablar, bonito, la gente dice, uy, el Espíritu Santo está hablando en él, pero si nadie entiende, no edificó la iglesia, entonces Pablo dice, que todo el que tenga el don de lenguas, que en la asamblea haya uno que tenga también el don de la interpretación. Eso es lo que va a decir San Pablo. ¿Ya? Entonces, hablar en lenguas es un signo de la presencia del Espíritu, es un carisma para la iglesia, sí, pero también debe ser acompañado por el carisma de la interpretación de las lenguas. ¿Ya? Es otro carisma. ¿Qué otro carisma es propio de la iglesia? El don del celibato, por ejemplo. Nadie puede decir, no, yo sí voy a vivir célibe porque yo tengo la fuerza. Pues, olvídate. Ese es un carisma que algunos reciben por la llamada, por el servicio que estas personas van a realizar en la iglesia. ¿Ok? Religiosos y religiosas, consagrados y consagradas y sacerdotes. ¿Ok? No es que, sí, yo hago 10,000 planchas y soy célibe. No. O sea, es un carisma, es un don. Es un carisma para que yo me ponga a servicio de los demás. El celibato es un carisma, por ejemplo, ¿no? La vocación al matrimonio, ¿ok? Es un carisma, reciben carismas. El papá, la paternidad es un carisma. Ser papá no es para cualquiera. Ser mamá no es para cualquiera. Tiene que haber recibido el carisma. Claro, eso es otro asunto. Yo he recibido el don del celibato, pero la puedo embarrar porque soy libre. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios me ha dado el don del celibato, pero si yo no soy obediente a Dios, fiel al carisma que yo he recibido, se va al hoyo, pues todo. ¿Ya? A diferencia de los dones, ¿ok? Los dones son más radicados, son más estables para la persona. ¿Ya? Los carismas son más flexibles, depende mucho de tu libertad, de cómo usas esas herramientas, ¿no? Yo en el matrimonio he recibido, no sé, o sea, Dios me ha dado la gracia, ¿no? El carisma, el don de ser papá, de ser mamá. Muy bien, tienes el carisma por el sacramento del matrimonio, pero puedes ser un bueno o un mal papá, depende de cómo usas tu libertad, de cómo usas este carisma. También existen carismas no solo personales, sino también institucionales. ¿Ok? Tenemos carismas, por ejemplo, el carisma de una orden religiosa, de una congregación religiosa, de un grupo particular, ¿no? Que el Espíritu Santo suscita en la iglesia, ¿para qué? Para ayudar a la iglesia en general, ¿no? Tenemos, no sé, pues el carisma franciscano, el carisma benedictino, el carisma jesuita, ¿ok? Que viene acompañado de una serie de formas, estilos, ¿no? El jesuita reza distinto del benedictino, el benedictino reza distinto del cistercense, el cistercense reza distinto del soalite, el soalite reza distinto del capuchino, pero somos toda la iglesia. Somos todos iglesia, pero en la diversidad de frutos o frutas o flores distintas en el mismo árbol. ¿Ok? Ahora, uno que recibe el carisma la puede embarrar, ¿no? El fundador que ha recibido el carisma la puede embarrar. Porque le decía, uno recibe el carisma, pero no necesariamente por recibir el carisma va a ser todo lindo y maravilloso. No, puede pecar, la puede embarrar, puede ensuciar, puede deturpar, puede contaminar, puede dañar el carisma.
Y ahí que los hijos de esta asociación, ¿qué tienen que hacer? Limpiar toda la caca, pues. Yo puedo tener el carisma para el matrimonio, Sí. pero puedo no tener el carisma para ser madre o padre. No. Si eres llamada al matrimonio como vocación, tienes como mínimo la apertura a la vida y como mínimo una tendencia a ser madre. Puede ser que Dios te regale o no un hijo. Eso es otra cosa. Pero tienes contigo la capacidad de ser madre, sí, por el sacramento del matrimonio. Eso no significa que necesariamente vas a tener hijos. Por eso depende de Dios también. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces carisma personal, ¿no? Y carisma institucional? ¿Ya? Los carismas institucionales tienen que ser aprobados por la Madre Iglesia. No es que yo ahorita con ustedes digo, oye, fundamos un grupito, vamos a hacer los betanios. Vamos a hacer los betanios porque sentimos que el Espíritu Santo nos llama a ser los betanios, ¿no? Y empezamos a salir afuera con la bandera, somos los betanios y empezamos no sé qué cosa. Lindo, maravilloso, pero quien tiene que decir que esto acá es de Dios es la iglesia. Son los obispos. Si el obispo que representa al Padre en la diócesis no pone el sello a este es un carisma para la iglesia, podemos salir con toda la ropita que queremos, con todos los cantos que queremos, pero no tenemos aprobación de la iglesia, no sirve. No es un carisma auténtico todavía. Podemos sentir que tenemos el carisma, pero no tenemos una aprobación, no significa nada todavía. ¿Está claro? Entonces hay muchos grupitos por ahí, por allá, ¿no? Que sí, que nosotros, muy bien, puedes juntarte, tienes todo el derecho de formar tus grupitos, de sentirte llamado a este servicio en la iglesia o a esta cosa, muy bien, y normalmente nace así, de grupito, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero necesita la Madre Iglesia poner el dedo y decir, he mirado a ustedes y creo que el Espíritu Santo les ha tocado. Ahí viene la aprobación. ¿Ya? La aprobación de los obispos de la iglesia. La Madre Iglesia tiene que decir, aquí hay un carisma. Si la Madre Iglesia no dice nada, no significa que no hay un carisma. Puede ser que más tarde se clarifique las cosas, pero digamos, todavía no puedo salir ahí banderando y diciendo, yo soy tocada por Dios y voy a resolver los problemas de la iglesia. Tranqui. Necesita la aprobación de Dios, ¿no? Por ejemplo, Medjugorje, ¿no? Otro don, otro carisma extraordinario, la vigencia, ¿no? La capacidad de hablar con los ángeles, la capacidad de hablar con la Virgen, ¿no? De ser videntes, ¿no? Ese es un carisma extraordinario, es un don del Espíritu Santo. Pero ¿quién tiene que decir que realmente eso es un carisma? Es la iglesia, no la propia persona. Si la iglesia dice, mira, lo que estás hablando en los mensajes que estás recibiendo, yo no siento que viene de Dios, tú calladita nomás y obedece a la iglesia. ¿Ya? Si la iglesia dice, no, lo que Bernadette escuchó allá en Lourdes es verdad. Ok, Bernadette fue una vidente. La iglesia puso el sello. Los pastorcitos están canonizados. La iglesia dice, lo que los pastorcitos en Fátima han escuchado, los mensajes de Fátima, está autorizado. Aquí hubo Dios, aquí hay Espíritu Santo. Listo, la iglesia habló. Ahora, la vidente Juanita de los Santos Espíritus, del sangue precioso, de no sé qué cosa, que dice que habla con la Virgen, tú respeta nomás, pero no idolatres, porque la iglesia no puso la mano todavía. Puede ser verdad, pero puede no ser verdad. Lo que está aprobado en Medjugorje es peregrinaciones espirituales como una especie de experiencia espiritual. Hay un lugar de devoción mariana. Lo que no está aprobado todavía y reconocido son los mensajes a estas supuestas videntes. Eso no está aprobado por la iglesia todavía. Pero el lugar sí se reconoce, la iglesia ya ha reconocido que es un lugar de devoción mariana legítima. El lugar es un lugar de devoción mariana legítima, pero que yo voy a la casa de la vidente para escuchar, la Virgen habló a las 4 de la tarde y me dijo que yo voy a casar en 3 años. Ya, eso no está aprobado por la iglesia todavía.
Eso no está aprobado por la iglesia todavía. También en videos que la vidente pues sus ojos, ¿no? O sea, cómo se le ve, que según ella habla con la Virgen, Sí. su forma de la persona se ve. Se ve transformado. Sí, es que normalmente es así, con los pastorcitos es así, o sea, hay una especie de éxtasis, una especie de experiencia mística. Puede ser verdad o no. ¿Quién tiene que decir a nosotros, los pobres mortales? Es la iglesia. La iglesia nos tiene que decir, aquí está el Espíritu Santo. Es un carisma. Es la iglesia quien tiene que decirnos. Mientras tanto, nos quedamos ahí atentos. Como muchas otras posibles apariciones o posibles revelaciones, mensajes, todo eso hay que esperar prudentemente el sello de la Madre Iglesia. Si no, pues, ¿por qué? Porque hay muchos engaños también. Hay gente que dice, soy vidente, ¿quieres un mensaje? 1000 soles y te doy el mensaje. Qué lindo, ¿no? O sea, y te da el mensaje y la persona sale diciendo, Dios me habló, y pagó 1000 soles, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué don, qué carisma. Hay un símbolo más del Espíritu Santo que me olvidé de decirles que es importante, acabo de acordarme, ¿no? Hemos hablado de la paloma, agua, viento, fuego, voz, ¿no? Hay otro símbolo importante que es el óleo, la unción. ¿Ya? El óleo, el aceite. ¿Ya? Símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Símbolos. La unción es símbolo de la fortaleza, del reinado, ¿no? Los reyes en la antigüedad se ungían para brillar, ¿no? Para presentarse brillosos ante como una persona que echa aceite en el cuerpo, ¿no? Se brilla, ¿no? Parece que brilla. El símbolo, por lo tanto, de la unción es brillar, ¿no? El brillo del Espíritu Santo. Por eso tenemos los santos óleos, ¿no? Tenemos 3 óleos santos consagrados. El óleo del catecúmeno, o el aceite para los catecúmenos, que son aquellos adultos que se están preparando para recibir los sacramentos en Pascua, catecúmenos. Tenemos el segundo aceite o segundo óleo, que es el de la crisma o de la confirmación. Y tenemos el tercer óleo, que es la unción de los enfermos. Los óleos, los aceites son esos 3 que son consagrados por el obispo en la misa crismal, se llama la misa del jueves santo en la mañana, donde todos los sacerdotes renuevan su vocación sacerdotal. Y ahí el obispo consagra esos 3 óleos y reparte a todas las parroquias, ¿no? El óleo de los catecúmenos, el óleo del santo crisma o de la confirmación, y el óleo para la unción de los enfermos. Vale, ¿qué hacen si queda el óleo ese año? Porque al año siguiente es otro, ¿no? El año siguiente es otro, pero se puede mezclar porque están todos bendecidos. No hay problema. La cuestión es que el obispo lo haya bendecido, ¿no? Que sea óleo bendecido. Que sea un óleo donde hubo una epíclesis. Ahí está el punto donde el sacerdote, en el caso del obispo, invocó el Espíritu Santo sobre la materia aceite. Agua bendita también es, pero no es un sacramento, ¿no? O sea, cuando yo bendigo el agua, bendigo mi medallita, bendigo una imagen de la Virgen, bendigo el crucifijo, eso es un sacramental que se llama, no es un sacramento. Se llama, es un sacramental. ¿Qué cosa es un sacramental? Es una gracia, una fuerza que te ayuda un poquito más a acercarse a los sacramentos, a la vida de los sacramentos. ¿Ya? Es una gracia, pero no tiene la eficacia de un sacramento. ¿Ya? El agua bendita puesta acá en mi cabecita no me purifica los pecados, pero me favorece a ir a pedir perdón en el sacramento de la confesión. ¿Ya? Porque cuando echan el agua bendita en las casas, en los autos, Para purificar el ambiente, para proteger el ambiente de la acción maligna. Eso está bien. Está bien, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más?
sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Entonces no se olviden de poner ahí el óleo, ¿no? Otro símbolo del Espíritu Santo. La palabra Cristo en griego significa precisamente ungido. Christos en griego es el ungido. Entonces todos nosotros somos cristianos porque todos nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo en el día de nuestro bautismo. Vamos ahora a percibir, digamos, cómo el Espíritu Santo hace iglesia. ¿Ok? Para eso vamos a hacer una comparación muy hermosa y muy bonita de los 2 primeros capítulos de San Lucas y los 2 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, que como ustedes saben, esos 2 libros fueron escritos por San Lucas. San Lucas escribió el Evangelio y luego escribió una mini historia de la iglesia llamada Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Entonces, vamos al primer capítulo del Evangelio de Lucas. Primer capítulo del Evangelio de Lucas. Ya habíamos leído la vez pasada la anunciación a María, ¿no es cierto? Pero vamos al primer capítulo de San Lucas. Vamos a tratar de resumir un poco cómo actúa el Espíritu Santo, cuáles son sus travesuras. San Lucas es de los evangelistas el que más habla del Espíritu Santo por una razón muy sencilla, porque él no conoció a Cristo físicamente, ¿no? Mientras él estaba vivo. Lucas se convirtió en el periodo post-Pentecostés, ¿no? Entonces la experiencia de Lucas es de un encuentro muy fuerte con la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y él ha tenido, de los 4 evangelistas, el que tiene mayor sensibilidad al Espíritu Santo, por eso habla mucho y es el único evangelista, es el único autor del Nuevo Testamento que nos ha narrado Pentecostés, por ejemplo, ¿no? Entonces es un autor que tiene una sensibilidad por el Espíritu Santo muy grande. En los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas hay un paralelo con los 2 primeros capítulos de los Hechos. Eso es lo que vamos a ver, para que ustedes vean cómo él pensó las 2 obras de alguna manera juntas. ¿Ya? ¿Qué tenemos en los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Lucas? El Evangelio de la infancia, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo que habla a Zacarías y le dice a Zacarías que su mujer estéril va a tener un hijo, ¿no? Isabel. Tenemos en el primer capítulo el Espíritu Santo que baja sobre María y fecunda su vientre, la concepción virginal de Jesús, ¿no es cierto? Tenemos luego el encuentro de María con Isabel y Isabel se llena del Espíritu Santo. Tenemos al bautista que está en su vientre que también se llena del Espíritu Santo. Entonces, toda hora está pues Lucas hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tenemos acá nacimiento en una dimensión todavía privada. Es decir, pocas personas saben. María, el ángel Gabriel, Isabel, el nacimiento de Jesús, ¿no? La concepción virginal de Jesús. Pero con el nacimiento de Jesús está naciendo también, ¿qué cosa? Con el nacimiento, con el fiat de María,
con María que acepta esta gracia, que recibe el Espíritu Santo, que permite que el Hijo se encarne en su vientre. ¿Qué están haciendo también ahí? Están haciendo la iglesia. La iglesia chiquitita. Aquí María y Jesús. Una iglesia chiquitita, pero están haciendo la iglesia, porque la cabeza de la iglesia ya está viniendo, que es Cristo. ¿Ok? Entonces hay un nacimiento privado. ¿Por qué? Porque la manifestación no es todavía pública. O sea, es en el privado. Gabriel fue donde María nomás. Gabriel no fue en el templo de Jerusalén, agarró un micrófono y dijo, escuchen todo Israel. No. Manifestación privada. ¿Ok? Luego tenemos que María, al recibir del ángel Gabriel la noticia, no solo de que ella va a ser la madre del Mesías, la madre de... Entonces recibió otra noticia también. ¿Cuál fue la otra noticia que ella recibió? Que su prima Isabel estaba, la estéril estaba. ¿Y qué hizo María después? Dice Lucas. Fue a visitarla, ¿no? Ok, María va donde Isabel, ¿por qué? Por curiosa. Por chismosa. Va, ¿por qué? Porque esta mujer pura y santa que hemos hablado la vez pasada, esa mujer toda dedicada a Dios, fina, ¿no? Percibe el llamado del Espíritu Santo a, digamos, ir al encuentro de Isabel, ¿no? Percibe, siente el llamado y dice el evangelista, va a prisas. Ya, este movimiento, vamos a poner acá. Aquí hay un movimiento, que es un movimiento típico del Espíritu Santo cuando una persona viene tocada por el Espíritu Santo. Es decir, yo recibo el Espíritu, Cristo nace en mi corazón y me brota al toque anunciarlo. Si yo realmente me he encontrado con Cristo, si el Espíritu Santo empieza a arder mi corazón, yo no me puedo callar. Yo no me puedo quedar ensimismada en mí mismo, encerrada en mi casa. Yo a prisas subo la montaña o cualquier montaña que sea para hablar de lo que he vivido, para contar la buena nueva que yo he recibido. Entonces María va a Isabel ¿para qué? No es para ver si el ángel la chuntó o no. Ella no duda de eso, va para compartir con Isabel lo que ella lleva en su seno. Eso es apostolado. Apostolado no es organizar actividades aquí y allá o hacer no sé qué plan, que no sé qué cosa. Hacer apostolado es transmitir a los demás el Cristo que llevo dentro, como María. Apostolado es dar testimonio de que en mi mirada, en mis gestos, en mi comportamiento brilla otra persona, Cristo, que habita en mi corazón por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ese movimiento acá, se dan cuenta, ese movimiento espiritual es fundamental para el nacimiento de la iglesia. No existe iglesia sin Cristo y sin apostolado. No existe la iglesia. La iglesia nació en movimiento. La iglesia nació en salida. María sale de sí misma, porque eso es la iglesia. La iglesia es Cristo, Espíritu Santo, apostolado. ¿Está claro? Vamos a comprobar cómo Lucas pensó muy bien toda esa dinámica. Ahora acá, vamos a los Hechos. Vayan ahí, capítulo 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles. También en los dos primeros capítulos hay un nacimiento. Y también hay un apostolado. Pero la diferencia del Evangelio es que en los Hechos de los Apóstoles ya tenemos ¿qué cosa? Ya tenemos toda la vida de Jesús resuelta. Es decir, la pasión,
la muerte, la resurrección, la ascensión, todo lo que está en el credo. ¿Ok? Entonces ya Cristo cumplió con su misión. ¿Y qué pasa en el capítulo 2? Pentecostés, que es la promesa que hizo Jesús a los suyos. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. No, permanezcan unidos en oración y esperen la venida del prometido. Esperen la venida del Paráclito. ¿Se acuerdan de esta palabrita Paráclito? Es otro sinónimo, ¿ok? Del Espíritu Santo, Paráclito. Paráclito. Ya, eso en griego es parakletos. Kletos es llamado. Y para es un prefijo que significa junto. La traducción literal de Paráclito es el que está siendo llamado a estar junto conmigo. En latín, Paráclito se traduce como advocatus, que es abogado. ¿Quién es el abogado? El que está a mi lado para defenderme. ¿No es cierto? Ese es el abogado. Entonces es el vocatus, el llamado, ad, para estar a mi lado. Ese es también uno de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina llamada a estar a tu costado para defenderte, protegerte, hacerte crecer, etcétera, etcétera, tal. ¿Ok? Entonces volvamos acá. Si en el Evangelio el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la iglesia fue privado, en los Hechos de los Apóstoles con Pentecostés el nacimiento es público. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa acá en Pentecostés? No tenemos solo María y Jesús y el ángel Gabriel. Acá tenemos una comunidad de 120 personas. Son 120 personas ya reunidas y que han participado de Pentecostés, dice San Lucas, está escrito en el capítulo 2. Tenemos una mini comunidad de los discípulos y discípulos de Jesús. Acá tenemos los 11 apóstoles. Acá tenemos Matías, que va a ser el 12º apóstol. Acá tenemos María, la madre de Jesús. Acá tenemos María Magdalena. Acá tenemos los discípulos y discípulas de Jesús que acompañaron la vida de Jesús. ¿Ok? Tenemos todos ellos acá esperando la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo baja en lenguas de fuego, ¿por qué baja en lenguas de fuego? El fuego para arder, para mover, para animar, para calentar. ¿Y la lengua para qué? Para hablar. Apostolado. ¿Ok? Entonces acá también hay un movimiento esencial en la iglesia. No apenas los apóstoles reciben el Espíritu acá en Pentecostés. ¿Qué pasa después? Pedro y Juan se ponen a hablar delante de todos. Ya no tienen más miedo. El mismo que negó a Jesús 50 días antes, en la Pascua, es el mismo ahora que 50 días después, ya con la fuerza del Espíritu Santo, dice: ustedes han crucificado a Cristo Jesús, conviértanse. Y dice al final del capítulo 2 que 3,000 personas se bautizaron. Entonces la iglesia empieza a ser pública, apostolado. Ahora, ¿por qué crece? Porque hubo una apertura renovada del corazón de los apóstoles, de los discípulos y de las discípulas a Jesús y al Espíritu Santo. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, si no tengo Jesús en mi corazón, ¿qué voy a anunciar? ¿Voy a anunciar qué cosa? ¿Qué apostolado voy a hacer? ¿Me explico? Entonces, con todo eso les estoy explicando cómo la iglesia empieza a nacer. La iglesia, ¿qué cosa es? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? Acá Lucas prepara el nacimiento con el ejemplo de María. María para Lucas es la primera misionera.
porque es la primera persona que va a hacer misión. ¿Va a hacer misión a quién? A Isabel. Y acá empieza la tremenda misión de la iglesia. Pedro, Pablo, Bernabé, el mismo Lucas y los compañeros de Pablo. ¿Cuántos viajes de Pablo tenemos narrados, no? Entonces vemos la iglesia que está en movimiento, haciendo apostolado con el ardor del Espíritu Santo. Los apóstoles que no tienen miedo de ser flagelados, puestos en cárcel, heridos, injuriados. ¿Por qué? Porque tienen en el corazón a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia es la unión de la cabeza, que es Cristo, del alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, y de todos nosotros acá, que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo. El alma de este cuerpo es el Espíritu Santo. Y los miembros de este cuerpo somos cada uno de nosotros bautizados. Somos una sola cosa en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Y eso se vive de manera muy concreta también en la Eucaristía. En la Eucaristía todos somos un solo cuerpo y un solo espíritu, porque participamos de un mismo y único pan. Somos iglesia. Somos iglesia. Y con eso podemos terminar otra parte también del credo, que dice después: creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica va a ser el próximo encuentro, la última, que les voy a hablar de todas las propiedades de la Santa Iglesia Católica. Pero decimos en el credo: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Ya, ¿qué cosa es la comunión de los santos? El primer aspecto de la comunión de los santos es el estar juntos acá en oración. El estar juntos en oración, y sobre todo cuando estamos juntos en la liturgia, con la cabeza presidiendo, Cristo Eucaristía, el Espíritu Santo presidiendo también, y nosotros, cada uno con sus características, formando un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Ya? Entonces ahí estamos en comunión, los unos con los otros. Por eso, cuanto más puros y más en estado de gracia estamos, más comunión producimos, más comunión podemos experimentar. Si nuestras asambleas están llenas de pecadores y pecados graves, menos Espíritu Santo vamos a experimentar, más división vamos a experimentar, más conflicto vamos a experimentar. Pero cuanto más en estado de gracia estamos, más confesaditos y más santitos, más gracia vamos a recibir, más experiencia de comunión vamos a tener en nuestras asambleas. ¿Está claro eso? Entonces, la comunión de los santos tiene esa dimensión de la iglesia horizontal, que es entre nosotros. Cuando yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí, y así va, ¿no? De ida y vuelta la oración. Pero también la comunión de los santos es los santitos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa de Calcuta, que de allá de arriba mandan para nosotros gracias, interceden por nosotros. Acá también hay una comunión de la iglesia peregrinante con la iglesia triunfante. ¿Está bien? Desde arriba para abajo también hay movimiento. Por eso cada uno de nosotros puede tener su vara con un santito, con una santita amiga, pues conviene. ¿Ya? Conviene que ustedes tengan también esa devoción a un santo, a una santa, ¿no? La mayor de todas, ya hemos hablado, por el dogma de la Asunción de la Virgen María. María está allá arriba, ¿para qué? Para que cuide de todos nosotros. Esa es la comunión de los santos también. ¿Ya? Y hay una tercera comunión de los santos, que es el servicio que podemos hacer nosotros a nuestros hermanos que están en el purgatorio, cuando nosotros rezamos y ofrecemos sacrificios por las almas del purgatorio para que vayan más rápido al cielo. Acá también hay comunión entre los santos. ¿Está bien? Entonces, mis ofrecimientos, mi oración, mi misa por una alma de algún difunto, que espero que por lo menos haya llegado al purgatorio, indulgencia plenaria, ¿no? O indulgencia parcial, ¿no? Cuando yo rezo media hora de la Sagrada Escritura,
tengo indulgencia plenaria. Cuando rezamos el rosario en comunidad, también ganamos indulgencia plenaria. Cuando yo visito un lugar santo, un santuario que tiene indulgencia plenaria, también gano indulgencia plenaria. Cuando yo me pongo por lo menos media hora de adoración al Santísimo, también gano indulgencia plenaria. Hay varias formas de obtener estas gracias. Para ganar la indulgencia necesitamos la materia de la indulgencia, por ejemplo, media hora en el Santísimo. Esa es la materia de la indulgencia. Ahí viene lo que acompaña cualquier otro tipo de indulgencia. Rezar para las intenciones del Papa, estar confesadita y haber recibido la comunión. En un tiempo de 8 días normalmente día. Por ti misma o por una alma de difunto. No puedes ofrecer la indulgencia plenaria por tu amiga que está viva, no. La indulgencia plenaria o la indulgencia parcial sirve solo para ti mismo o para un alma del purgatorio. Y si uno reza para esa alma del purgatorio y a cada rato le manda indulgencias plenarias, una vez me dijeron que eso era falta de fe. Porque como una indulgencia plenaria se saca el alma. Depende, es que no sabemos, pues no podemos hacer matemática con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, normalmente la cuestión es no volverse pues, obsesionada, ¿no? Y escrupulosa, ¿no? Pues yo tengo que hacer 50 misas, pues cuanto más misas, más se salva. No sé, pues basta una, de repente, para la persona salvarse. La cuestión es que tú, por piedad, ¿ok?, si sientes que la persona que murió, tú que la conociste, te parece que fue muy pecadora, bueno, cuanto más gracias ofrezca, mejor, ¿no? Por ejemplo, pero eso es muy relativo, depende de cada persona, de cada situación, pero una indulgencia plenaria bien hecha bastaría para aliviar las penas del purgatorio. Puede ser que necesite más, puede ser, o sea, no sabemos todos los pecados que tiene que expiar. No, varias veces no. La cuestión, repito, que no se vuelva obsesión y escrúpulo, que ahí es otra cosa. ¿Qué más? ¿Preguntas? Nuestro próximo y último encuentro es el 11 de octubre, ¿no? 11 de octubre. Entonces, en este encuentro vamos a terminar el credo con creo en la Iglesia Católica, según el credo de los apóstoles, y en el credo niceno-constantinopolitano nos abre y nos habla un poquito más de 4 propiedades de la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ya vamos a entender qué es eso. Cada una de esas propiedades vamos a hablar en octubre. Ese es otro título, pero sirve para la Iglesia Latina y no pertenece al dogma. Vamos a ver más tarde la diferencia de esto. Cuando los jóvenes se confirman, generalmente... Los adultos también. Bueno, los adultos también, generalmente se le obsequia una plaquita con la paloma que simboliza el espíritu. Sí, claro. No hay ningún problema. No está mal simbolizar el espíritu con la paloma, siempre y cuando yo entienda que no es que el Espíritu Santo tomó carne de palomas. No, es un símbolo nada más. Uno de los vitrales más famosos del mundo es el que les comentaba, el vitral que está al final en la bóveda de la Basílica de San Pedro, donde está el hermoso vitral del Espíritu Santo, que yo pasé ahí por email, pero las coordenadoras más lentejas, ¿dónde están las coordenadoras? Más lentejas, la coordinadora. Algunas más lentejas, coordinadora más lenteja. ¿Qué más? Pregunta, dime, Amanda. Shh.
El rosario, ¿cómo se ha hecho hoy día? Ya. Para ganar indulgencia tiene que ser explícito, ¿no? Ustedes, bueno, nos reunimos acá para rezar el Santo Rosario. Queremos ofrecer el rosario por A, B, C, D intenciones. Tenemos todo el derecho. Y para ganar indulgencia plenaria vamos a rezar también por las intenciones del Santo Padre, con las condiciones además que pide la Iglesia, que estés confesada y que recibas la comunión en un intervalo de 8 días. Pero tenías que tener la intención de hacer el Santo Rosario comunitario para ganar una indulgencia, ¿ya? O sea, antes del rosario, tú en tu cabecita tienes que decir, ay, este rosario comunitario yo quiero utilizarlo para ganar una indulgencia plenaria. Listo, tiene que ser intencional. No necesariamente público, o sea. El intervalo de 8 días no, a no ser que has cometido un pecado mortal. Pero se supone que no. ¿Ya? Pero el intervalo de 8 días es justamente para que no se vuelva obsesión. Yo tengo que confesar todos los días para ganar indulgencia todos los días. No. Tú puedes ganar 8 indulgencias plenarias con una confesión, pero cada indulgencia plenaria sí tiene que tener una Eucaristía. Entonces, si ustedes quieren 8 indulgencias plenarias para aprovechar la confesión de 8 días, la comunión tiene que ser 8 veces. Y la materia, ¿no? O sea, la confesión solamente una vez en un espacio, digamos, de 8, 9, 7, y no pongamos fariseos también, ¿no? ¿Ya? Pero para ganar la indulgencia es necesaria la comunión del día también, ¿no? Del día de la materia que existe, ¿no? ¿Qué más? Depende de cada uno. Lo que la Iglesia pide es un mandamiento de la Iglesia, obligación, por lo tanto, de todo católico, es una vez al año en Pascua. Eso es lo que la Madre Iglesia exige de nosotros. Para ganar indulgencia necesitas confesarte, sí. Si fuera el caso, sí. Pero si no tienes pecados graves, o sea, ciertamente tienes pecados veniales. Confiesa los pecados veniales. É um espaço prudente, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Não necessita ser uma coisa assim. Somos livres, somos cristianos. ¿Qué más? El Espíritu Santo entonces es una energía, es una fuerza que Dios nos da, es una vibra. El Espíritu Santo es una persona, sí, es una persona. Y cuando esa persona está contigo, la consecuencia es darte dones, fuerzas, energías espirituales. Pero es distinto energía y fuerzas espirituales de la persona del Espíritu Santo. ¿Eso está quedó claro? ¿O no? ¿Sí? Muy bien, entonces.